Es un placer para mí moderar esta mesa redonda organizada por la Fundación Ramón Areces en colaboración con la Asociación Española de Economía para galardonar este año a los premios del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Abhijit Banerjee del MIT, Esther Duflo del MIT, Michael Kremer de Harvard University, por su enfoque experimental con la lucha contra la pobreza. Es un premio especial por muchas razones que nuestros panelistas de hoy irán exponiendo a lo largo de esta mesa redonda, pero también porque es la segunda vez que un premio de estas características se le otorga a una mujer y la primera vez que se otorga a una persona tan joven. Dos motivos adicionales para celebrar este premio. Nuestro panel hoy es un reflejo de estas dos características, mayoritariamente femenino y joven, exceptuándome a mí. Todos ellos tienen un conocimiento muy cercano de la investigación de los galardonados y estoy segura que vamos a aprender muchísimo con sus exposiciones. Déjenme ir presentándoles a nuestros panelistas. El primero en hablar será Marcos Vera. Marcos Vera es profesor del Departamento de Economía de University College London e investigador afiliado al Instituto for Fiscal Studies de Londres. Estudió la licenciatura en la Universidad de La Laguna y en la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el doctorado en la Universitat Autónoma de Barcelona en el International Doctorate in Economic Analysis. Sus áreas de investigación incluyen la aplicación de la teoría de contratos, la economía de la salud y la economía del desarrollo. En su investigación utiliza métodos experimentales y cuasi experimentales, tanto en países desarrollados como España o el Reino Unido, como en países en desarrollo, como Colombia, China, India, Malawi, Nepal y Nigeria. Sus trabajos se han publicado en Journal of the European Economic Association, en Economic Journal, American Economic Journal, Applied Economics, Journal of Health Economics, Pediatrics e International Journal of Epidemiology, entre otras revistas. Marcos se va a centrar en su presentación en las líneas generales sobre el enfoque experimental que han desarrollado Banerjee, Duflo y Kremer. Nuestra segunda panelista será Ana Sánchez Galdeano. Es profesora titular en el Departamento de Fundamentos del Análisis Económicos de la Universidad de Alicante, investigadora asociada del Instituto for the Study of Labor, ISA, y consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Se doctoró en Economía en el Instituto Universitario Europeo y antes de incorporarse a la Universidad de Alicante ha ocupado puestos en otras instituciones como la Universitat Autónoma de Barcelona y el Banco Mundial. Su investigación se centra en la economía de la salud, el trabajo y el desarrollo y hace hincapié en la evaluación del impacto de políticas. Asimismo, ha publicado su investigación en revistas de reconocido prestigio como American Economic Journal, Microeconomics y Journal of Health Economics, entre otros. La profesora Sánchez Galdeano se centrará en este panel en las contribuciones de los premiados en educación y salud. Nos dará una panorámica general desde los 90 hasta la actualidad. Nuestra tercera panelista, y posiblemente la más cercana a los galardonados de este año, es Mónica Martínez Bravo, profesora de Economía en OCENFI. En 2010 obtuvo el doctorado en Economía por el Massachusetts Institute of Technology. Sus directores de doctorado fueron Daron Acemoglu, Benjamin Olken y Abhijit Banerjee, de aquí la relación de Mónica con los galardonados. La profesora Martínez Bravo fue profesora de Economía en la Universidad Johns Hopkins entre 2010 y 2012 y en 2018 fue profesora visitante del Departamento de Economía del MIT. Su investigación ha sido publicada en algunas de las mejores revistas en el campo de la economía, por ejemplo, American Economic Review, Econometrica y American Economics Journal. Mónica pertenece a diversas asociaciones académicas internacionales de gran prestigio, como el Bureau for Research and Economic Analysis of Development, el International Growth Center, el Center for Economic Policy Research. También es miembro del Consejo Editorial de la revista Review of Economic Studies. En su presentación se centrará en la revolución de los experimentos aleatorios como fenómeno global y cómo ha influenciado el diseño de políticas públicas en los países en desarrollo. Muchas gracias a todos. Empezamos, Marcos, cuando quieras.
Buenas tardes. Muchas gracias, Carmen. Es realmente un placer compartir la mesa contigo, Ana y Mónica. Y así que quiero dar las gracias a la Fundación y a la Asociación Española de Economía por brindarme esta posibilidad y a ustedes por venir en lugar de estar escuchando las tertulias sobre las elecciones, que seguramente hay varias en este momento. Entonces, como dijo Carmen, voy a intentar centrarme en un resumen de lo que se considera el enfoque experimental y yo creo que en general por lo que se les dio el premio Nobel a los galardonados. Entonces pensé que, esos son Banerjee, Duflo y Kremer, entonces pensé que la mejor manera de empezar era realmente decir cómo empezó todo. Entonces, esto fue a mitad de los 90, Michael Kremer vuelve a Kenia. Y digo vuelve porque él había estado, después de la carrera, él había estado dando clases en un colegio en Kenia y después se fue a hacer el doctorado, consiguió un trabajo en la universidad y se fue un año de vacaciones, se fue en verano a Kenia y fue a la zona donde había estado dando clases y allí se encontró con uno de sus amigos que trabajaba para una organización no gubernamental, una organización que lo que hacía era poner un paquete de apoyo para reforzar, para mejorar las escuelas de la zona. Y la pregunta del amigo era, bueno, tú que eres economista, dime cómo puedo saber si lo que estamos haciendo sirve. Y entonces a él se le ocurrió, bueno, pues, ¿por qué no haces un experimento? ¿Por qué no coges un número más grande de escuelas de las que tenías pensado, las divides aleatoriamente con una moneda cara y cruz y implementas la política en una de ellas? Entonces dice, bueno, mira, vamos a pensarlo. Se vuelve a Kenia, se vuelve a Estados Unidos y al cabo de unos días recibe una llamada diciendo, pues oye, sí, que mira, que lo vamos a hacer. Y entonces coge otro avión y se vuelve a Kenia, ¿vale? A empezarlo todo. Entonces, hay tres palabras clave en esta historia que me gustaría reflexionar un poco. Una es evaluación. Y evaluación no tiene por qué ser necesariamente aleatoria, es solamente evaluación. Queremos saber si una política qué efectos tiene una política gubernamental. Luego, no es una política cualquiera, no es alguien que algo diseñó y que nos queda lejos. Es algo que hemos diseñado nosotros, que queremos saber si esto que hemos diseñado funciona y cómo podemos mejorarlo. Esto ya veremos que toma un papel muy, muy importante en el enfoque que los premios Nobel van a seguir. Y luego que es en estrecha colaboración con los que están implementando la política. Con esta organización no gubernamental que tiene este paquete de apoyo a las escuelas en la zona en Kenia. Para fijar ideas, y porque no todo el mundo conoce el trabajo de los galardonados, quería dar ejemplos del tipo de políticas que los galardonados normalmente trabajan. No son grandes políticas macroeconómicas, no son planes de desarrollo para un país, son lo que podemos denominar políticas tipo último eslabón. Si son políticas muy prácticas, preguntas muy prácticas, como por ejemplo, si se mejoran los resultados escolares si se dan libros de texto en las escuelas, o si subo un poco el precio de las medicinas, va a caer mucho la demanda. Aquí tienen otras que no voy a decir, pero son preguntas todas muy prácticas, pero que alguien las tiene que decidir. Si son cosas que a lo mejor pensamos que puedan ser pequeñas, ¿vale? Pero si decidimos invertir 20 millones en educación, hay que decidir qué hacer con esos 20 millones. Y hay que decidir si pagamos almuerzos, o compramos libros, o pagamos a profesores de refuerzo. Entonces, vale, dado que queremos implementar una serie de políticas, una política para mejorar algo concreto,
y vamos a recoger datos para evaluar esa política, pues ya que nos vamos a poner a ello, vamos a hacerlo de la forma que minimicemos el sesgo, la posibilidad de sesgo, y eso representa la asignación aleatoria. Y esto será trivial para algunos de ustedes, pero para fijar ideas, tenemos una población, puede ser individuos, puede ser escuelas, y en esta población hay un grupo, hay algunos que son más ricos, otros que son más pobres, escuelas mejores, escuelas peores. Como si fuera casi, no exactamente, pero parecido a un análisis clínico, con una moneda cara o cruz distribuimos esta población en dos grupos. Entonces, la diferencia entre estos dos grupos es solamente cara o cruz, es decir, van a ser grupos equivalentes si la muestra es suficientemente grande. Entonces, a uno de ellos le vamos a dar la política, puede ser los profesores de refuerzo o los almuerzos gratis en el colegio, y como en el resto de cosas son equivalentes, la diferencia al final, cuando miremos los resultados entre estos dos grupos, nos va a dar el resultado de la política. En el fondo es una comparación justa, porque en esta política los dos grupos son, gracias a la asignación aleatoria, los dos grupos son equivalentes. Entonces, ya ahora que entendemos lo que es un experimento, el siguiente paso que quiero es intentar trasladar la idea de qué es el enfoque experimental, porque cuando dice el anuncio del premio Nobel, dice que es por el enfoque experimental en la lucha contra la pobreza. Entonces, esto de enfoque experimental yo creo que no es lo mismo que un experimento. De hecho, sí, que nadie piense que se le dio el premio Nobel por ser el primer experimento en economía, ni mucho menos. Por ejemplo, yo trabajé con datos de un experimento en los años 70 en Estados Unidos, en el que se asignó seguro sanitario aleatoriamente a un grupo grande de individuos. Tampoco fue el primer experimento en países en vías de desarrollo. Los que han seguido esto les suena seguramente Progresa. Progresa fue un programa en México que daba transferencias condicionales. Esto era si los niños estaban al día en cuidados preventivos e iban al colegio, las madres reciben dinero adicional. Pues bien, el planteamiento de Progresa es coetáneo, es realmente muy similar en el tiempo a cuando Michael Kremer coge el avión para ir a Kenia. ¿Vale? Exactamente no sabría decir, pasa todo muy al mismo tiempo, lo cual tampoco, y Progresa ha sido también muy influyente. Entonces, no ha sido por esto. Por supuesto, tampoco ha sido por un experimento en concreto, que dijera, con este experimento ya hemos resolvido el mundo. Ha sido por lo que llamo el enfoque experimental, es por una especie de serie de experimentos. ¿Vale? Entonces, para entender esto, lo que quiero es que lo que es el enfoque experimental, que lo contrastemos con lo que voy a llamar el enfoque tradicional. El enfoque tradicional es el investigador que está en su despacho o está hablando con políticos y se da cuenta de que hay una política para evaluar. Puede ser subsidios para ir al colegio, por ejemplo. ¿Vale? Y dice, vale, pues hoy voy a intentar evaluar esto. ¿Vale? Entonces, pero es como una evaluación desde fuera, es decir, esta política está pasando, alguien la está haciendo, algún gobierno la está haciendo, yo vengo desde fuera y voy a intentar evaluarla. Aquí primero hay que cruzar los dedos para que tengamos los datos que nos hace falta para evaluar esta política. Y eso no va a ser fácil, especialmente en países en vías de desarrollo, donde rutinamente se recogen pocos datos, no se recogen suficientes datos. En muchos países hay dos tipos de encuestas, la de demografía y salud y una encuesta de presupuestos de hogares. Y son cada 5 años, con lo cual hay un montón de políticas que van a pasar que no van a estar reconocidas por este tipo de encuestas rutinarias. Las encuestas se harán en ciertas zonas geográficas que no necesariamente van a ser donde se implemente la política. No van a tener los datos desagregados que nos van a hacer falta para poder explicar bien el funcionamiento de la política.
Entonces, pero bueno, crucemos los dedos. Tiene dos problemas. Uno es que es una evaluación desde fuera. Entonces, casi es muy posible que te vean como un poco, como si eres un poco como un auditor. ¿Vale? Vas a venir aquí y vas a estudiar si este programa que este gobierno ha diseñado funciona. Entonces, esto va a ser un poco de reticencia. ¿Vale? Va a causar cierta reticencia y que va a impedir la investigación, porque va a decir que no vas a tener todos los detalles que te gustaría, no vas a tener todos los datos que te gustaría. Luego, ¿quién garantiza que estos son políticas bien diseñadas? A todos los políticos de todo el mundo les encanta inaugurar hospitales, inaugurar centros de salud, abrir escuelas. ¿Vale? ¿Es realmente esas las políticas que nos hacen falta? ¿O son otras mucho más pequeñas que no van a ser tan notorias? Entonces, dado este panorama, no es raro que a finales de los 90 y principios de los 2000 supiéramos poco sobre políticas específicas que pensamos que funcionan. Este es un artículo del New York Times que siempre le pongo a mis estudiantes, que es un poco de crítica al Banco Mundial, diciendo: sabemos que se gasta mucho dinero en carreteras, sabemos que se gasta dinero en escuelas, sabemos que ese dinero se está gastando, pero ¿es efectivo? ¿Realmente mejora la vida de las personas? Entonces, ahora ya que tenemos en mente lo que voy a llamar el enfoque tradicional, quiero que lo contrastemos con lo que voy a llamar el enfoque experimental. Y si hay una palabra que yo creo que lo resume mejor, es la palabra liberación. Porque en el enfoque experimental la clave es que la investigadora es codiseñadora de la política. Ya no es algo que sale, que alguien ha diseñado y que yo vengo a estudiar. Es algo que la investigadora ha diseñado junto con un otro grupo de personas, ¿vale? Junto con expertos de otras áreas, junto con expertos que conocen el área. Por lo tanto, la investigadora se libera de la restricción de tener que evaluar políticas que otras personas han diseñado. Incluso podemos evaluar políticas que nunca han existido. Podemos diseñar políticas que nunca han existido. Por ejemplo, uno de los experimentos que se hablará más tarde es en Kenia, de poner profesores con contrato en las escuelas, con contrato, o en la India, con contratos temporales, contratos de trabajo temporales, ¿vale? Seguramente en ese ámbito siempre los profesores tenían contratos de trabajo permanentes, ¿vale? Ningunos temporales. Entonces, es una política que nunca existía, pero esta investigadora, con su conocimiento de teoría económica, su conocimiento de la literatura, llega a que esta puede ser una intervención que sea fructífera y la codiseña. Por lo tanto, esta investigadora toma el proceso de investigación de la mano. Entonces, no hace falta esperar. No hace falta esperar a que el político de turno de algún país, que no sé cuál va a ser, vaya a diseñar la política que yo tenía en mente que quería hacer. No, yo tomo posesión de este proceso. Y claro, voy a poder recolectar los datos que yo quiero, ¿vale? No voy a tener que confiar en otras fuentes de datos, sino los datos que realmente necesito para poder explicar por qué esa política funciona bien y para poder hacer otras cuestiones con la política. Entonces, esta disminución de la incertidumbre y esta capacidad para codiseñar políticas hace que se abre la puerta a crear programas de trabajo. ¿Y qué me refiero con programas de trabajo? Un proceso iterativo de evaluaciones de una serie de políticas. Entonces, yo con la investigadora, como está diciendo, con su conocimiento de teoría económica, con su conocimiento de la literatura, con su conocimiento y con lo que sabemos de otras personas, diseña una política, se evalúa, aprende algo, bueno o malo. Esto le da pie a diseñar otra política que la vuelve a evaluar, que vuelve a aprender algo
Y así sigue este proceso de construcción de conocimiento en qué son las políticas que terminan funcionando. Y además lo podemos hacer relativamente muy cerca a este supuesto en economía que nos encanta de ceteris paribus. Sentido, no se trata de que evalúe una política que me da a pensar sobre otra política, pero me tengo que ir a otro país a evaluarla porque este país no la está implementando. No, al tomar posesión de este proceso de investigación, puedo realizar las evaluaciones todas en ambientes similares, con instituciones similares, con equipos similares de recolección de datos. Es decir, cerrando cualquier otro, aspecto que se pueda confundir y acercándonos a casi un experimento de laboratorio, pero casi como un experimento, casi experimento hasta físico. Es decir, de intentar dejar todo el resto constante. Pero claro, esto no se puede hacer si no tengo control sobre estas políticas, si no tengo control sobre el proceso de investigación, si no puedo codiseñar, porque es la respuesta a las evaluaciones anteriores que tengo que construir intervenciones nuevas para poder seguir construyendo este conocimiento. Luego te conviertes en codiseñador de las políticas. Esto significa que trabajas desde dentro, ¿vale? Ya no eres un auditor que vienes a ver si lo que ha diseñado el gobierno funciona. Si no has trabajado con el gobierno o con las entidades no gubernamentales y estás en el mismo viaje, de descubrir lo que funciona. Y esto hace que se te abran, ¿vale? Y por supuesto los implementadores, el gobierno, tiene conocimiento muy importante sobre el terreno y esto hace que tú aprendas más sobre la realidad y que favorezca tu investigación futura, porque te va a enfrentar con nuevas restricciones, con nuevas hipótesis que no habías pensado. Entonces, ahora ya vuelvo atrás, ¿okay? Espero que ya la idea era llegar a describir lo que era este enfoque experimental, que yo creo que es una de las claves por las que se le ha dado el premio Nobel. Y ahora ya supongo que estas tres palabras de evaluación, política que hemos diseñado y estrecha colaboración, todas tienen sentido. Luego, de evaluar políticas, también pasamos a contrastar teorías. Y aquí ya digamos que nos pasamos al campo casi de la economía experimental de laboratorios, que tiene mucha tradición también en economía, y que lo podemos hacer porque podemos codiseñar ese experimento, pero con sujetos en el campo. Esa es la gran ventaja. No en una especie de laboratorio estéril, sino con personas que están tomando sus decisiones de vida de cada día. La ventaja de llegar a poder evaluar teorías y no solo políticas es que entonces aprendemos sobre comportamiento humano. Y este entendimiento lo podremos utilizar en diseñar nuevas políticas. Un ejemplo de los premios Nobel en este sentido es, por ejemplo, un artículo que tienen sobre subsidios a fertilizantes. La idea era contrastar un subsidio a corto plazo, temporal, con un subsidio para comprar fertilizantes en África. Es decir, que los granjeros, los agricultores tendrían un subsidio para comprar fertilizantes y se les ofrecía. La política era, a algunos agricultores se les puso un subsidio temporal, a otros se les puso un subsidio permanente o a mayor largo plazo. Entonces, si los individuos ponen demasiado énfasis en el presente, si son lo que llamamos present bias, el subsidio temporal tiene un impacto mayor, porque saben que si no lo hacen ahora van a perder esa oportunidad. Entonces, este es un ejemplo donde
estamos al mismo tiempo evaluando una política de subsidios temporales o subsidios más permanentes, pero en realidad nos habla directamente sobre un aspecto teórico de comportamiento humano, sobre si nuestras preferencias son sesgadas al presente o no. Experimentos, hay que tener en cuenta que en realidad esto no quiere decir, no quiere decir que si hacemos un experimento solo podamos comparar medias. Y en esto la literatura ha avanzado mucho y los experimentos también se combinan con modelos estructurales, es decir, con modelos que describen completamente el comportamiento de los agentes a los que estamos estudiando, y utilizamos los datos del experimento para estimar parámetros de ese modelo. Y aquí hay dos enfoques que la literatura ha tomado. Uno es, estimamos el modelo con datos del tratamiento, de la población de control, y luego que no tiene la intervención, y luego simulamos la intervención y vemos si obtenemos, dentro del modelo, y vemos si obtenemos el mismo resultado que el resultado experimental. Y si es así, pues le damos un voto de confianza al modelo estructural. En otros casos simplemente se ponen los dos juntos, pero directamente la variación experimental permite que estimemos el modelo con supuestos un poco más fáciles de aceptar. Esto tiene gran utilidad porque permite, aparte de estimar los parámetros del modelo de decisión, permite simular políticas que no han existido. ¿Vale? Es decir, que nos permite hacer un pequeño experimento, pero a través de simulaciones. Hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, con Progresa, ya hablé de Progresa y del experimento de Progresa. Totan Wolping, Atanasio Meguiran Santiago estimaron modelos de asistencia escolar en el que simulaban transferencias distintas a las del experimento real y veían si tenían efectos mayores o menores. Kremer y colaboradores utilizan una serie de experimentos sobre agua, sobre infraestructura de agua en Kenia, que funciona bajo un sistema de propiedad común, para simular cómo funcionaría, cuál sería el efecto sobre el bienestar de un sistema de propiedad privada. Duflo, Hanna y Ryan, por ejemplo, utilizan también una serie de experimentos que llegan a estimar la elasticidad salario de los profesores, y sobre esto Ana creo que va a hablar un poquito. Y luego no quería acabar sin ¿está bien? ¿Sí? Sobre el impacto en política. Entonces, una de las grandes ventajas del experimento es que es fácil de entender para los políticos y que si se hace bien es muy difícil de criticar los resultados. La anécdota que yo me encanta contar es de nuevo la del programa de Progresa, que el programa de Progresa se implementó con Zedillo como presidente de México, pero fue una evaluación experimental que da resultados muy beneficiosos y que era muy difícil de criticar. Entonces, cuando Fox toma posesión, lo normal en México era que un nuevo presidente acaba con todos los programas existentes y empieza con programas nuevos para marcar su territorio, ¿vale? Pues lo único que hizo Fox fue cambiarle el nombre, de Progresa a Oportunidades, y luego Calderón de Oportunidades a Prospera. Pero el programa fue muy robusto a estas transiciones de política. Han tenido mucha influencia en los experimentos en instituciones multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que esto también se va a hablar un poco después. También Jay Pal ha sido tremendamente influyente y Mónica va a hablar sobre esto. Entonces ya creo que me estoy pasando el tiempo, ¿no, Carmen? Entonces creo que esto de validez externa estoy seguro que va a salir en el debate, así que lo voy a dejar. Y tan solo concluir que para el futuro yo creo que
hay todavía futuro de investigación en esto, y yo creo que la mayoría va a estar en cómo agregamos distintos experimentos para aprender más sobre ellos y en cómo los diseñamos de manera óptima. Y ya como empezamos en Kenia, quería acabar en Kenia. Esta es una foto de entidades que estuvieron muy ligadas a los premios Nobel y que estaban celebrando el premio Nobel cuando se anunció. Muchas gracias. Nuestra siguiente panelista, Ana Sánchez Galdeano. Después de esta introducción de Marcos sobre el enfoque experimental, lo que yo voy a tratar de hacer es daros algunos... Soy un poco pequeña. Es daros algunos ejemplos concretos sobre lo que este enfoque ha traído especialmente en los campos de la educación y de la salud y qué lecciones hemos aprendido. Marcos previamente ya ha contrapuesto un poco de manera muy didáctica a lo que él se ha referido como el enfoque tradicional frente al enfoque experimental. Yo a esto me he referido un poco como el pasado, en cierto modo. En el campo de la educación, en concreto, lo que sucedía en los años 80 y buena parte de los 90 es que a menudo los responsables de las políticas tenían que tomar decisiones sobre qué hacer y realmente no contaban con evidencia rigurosa sobre qué funciona y qué no funciona para mejorar la educación, el nivel educativo y la salud de los países en desarrollo. Había por una parte quizá expertos más con una estrategia más de macroeconomistas que realizaban ejercicios que podríamos llamar como contabilidades del crecimiento, y acá trataban de descomponer, comparaban en distintos países y trataban de descomponer los componentes que explican el crecimiento a largo plazo de estos países, siendo uno de estos componentes el capital humano. Otros expertos con una estrategia más de microeconomía trataban de estimar los rendimientos salariales de la educación o cuánto más cobras por haber estudiado un año más. Pero en general, frecuentemente lo que sucedía tanto a unos como a otros es que hay una selección sistemática en la variación del nivel educativo. A nivel macro, uno puede fácilmente pensar en ejemplos en los cuales países donde el nivel educativo es más alto son también países que difieren de países donde el nivel educativo es más bajo en muchos otros aspectos. A nivel más micro, las personas que eligen tener un nivel educativo mayor probablemente también difieren en otros aspectos importantes de personas que tienen un nivel educativo menor, con lo cual es difícil estimar efectos causales de la educación. Otra dificultad, en cierto modo, del pasado, y aquí he puesto comillas porque fijaos en que no hablamos de hace tantísimo tiempo, esto ha sido, podría decirse, una especie de revolución que empezó en los 90, como ha indicado Marcos, y se ha avanzado mucho. Era ¿qué significa años de escolarización como indicador? Pues, ¿qué mide un año de escolarización? Pues es difícil decirlo, probablemente en cada lugar una cosa distinta. Y al final del día lo que sucedía es que había muy pocas implicaciones concretas de políticas. Si un responsable de las políticas quería decir qué hay que hacer para que, en concreto, más niños vayan a clase y además aprendan, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta era, pues no lo sabemos. Entonces, a mediados de los 90, esto, como ha indicado Marcos, empieza a cambiar con Progresa. En los experimentos más tempranos, no todos son éxitos. En el caso de Progresa, concretamente, sí que con Progresa tiene un componente de salud. El componente educativo consistía en dar una cierta cantidad de dinero a las mamás que podían mostrar que sus hijos habían asistido a clase en al menos un 85% de los días y que no repetían curso más de 2 veces. Y con Progresa sí que se ha mostrado que aumentó la escolarización, el número de años de educación formal.
más o menos también a mediados de los 90, Kremer y coautores, una amplia gama de personas, porque el enfoque experimental suele ser una cosa muy colaborativa, no es solo una persona que hace las cosas. Valoran factores de oferta y de demanda y comienzan a plantearse preguntas como ¿qué pasa con el rendimiento académico si en contextos de pobreza, concretamente en Kenia, los niños están mejor alimentados? Pues una de las intervenciones, un experimento consistió en dar desayunos gratuitos en las escuelas y encontraron que al menos en términos de los niños sí que van más al cole si les das desayuno gratis, pero en términos de resultados académicos en general no había diferencia, no resultaba efectivo. También hubo otra intervención en Kenia, la desparasitación a la que se ha referido Marcos, que consistió en dar, en un contexto en el cual la prevalencia de infecciones por parásitos es muy alta entre los niños pequeños, se les daban pastillas que los desparasitan, que son además bastante inofensivas y muy costo efectivas, no es un tratamiento ni peligroso ni particularmente ni caro para nada. Y al hacer esto, Kremer y colaboradores ven que los niños van más a clase, un 25% más a clase, que no es pequeño, si recuerdo bien, pero los resultados académicos, al menos si los medimos mediante test estandarizados, tampoco cambian claramente. También investigan qué pasa si ponemos más dinero encima de la mesa, más recursos, por ejemplo, más libros de texto, en un contexto en el cual hay una escasez enorme de recursos, no es que sobren los recursos. Pues lo que encuentran es que no mejoran en general los resultados académicos. Esto en general aquí es importante porque acá ya empezamos a ver algunos efectos en algunos subgrupos que ayudarán a orientar los avances posteriores. Acá encuentran que en promedio no hay un efecto sobre el rendimiento académico, pero sí que lo hay para los niños que ya iban mejor, que ya tenían un rendimiento escolar más positivo desde antes. Es decir, no se está ayudando a los que probablemente más lo necesitan. ¿Qué pasa si en vez de libros pues tratamos de aportar algún mecanismo para estimular el aprendizaje adicional o complementario, como los rotafolios? Voy a poner una foto porque yo hasta hace poco no sabía cómo se decía en castellano rotafolio, así que esto es ilustrativo, me parece. Rotafolios esto por ejemplo es un rotafolio de matemáticas como de los que se utilizaron en Kenia. En Kenia, de hecho, el lenguaje de instrucción era el inglés, con lo cual no es que lo hayan traducido al inglés, es que estaban así. Y este tipo de ayuda visual al aprendizaje se ha mostrado, se sabía, o sea, había evidencia de pedagogos que mostraba que permitía llegar a una gama más amplia de niños y, al menos en países desarrollados, sí que podía ayudar a fomentar el aprendizaje. No obstante, de nuevo, Kremer y colaboradores encuentran que tampoco esto mejora resultados académicos, o sea, lo que es el aprendizaje en sí. Hay más avances en cómo lograr que los chicos vayan a la escuela, pero una vez están en la escuela, cómo lograr que aprendan. Esto ya era una cosa que todavía se necesitaba avanzar, ¿no?, en aquel momento. Otra idea que tuvieron fue: ¿qué pasa si damos incentivos a los maestros vinculados a los resultados de los niños, ¿no?, o al menos a la medición de cuánto aprenden los niños? ¿Y estos incentivos qué eran? Pues en concreto, en el contexto de Kenia, culturalmente se optó por, o sea, se buscó una opción culturalmente más aceptable, no era simplemente dinero y ya está. Eran pues regalos, eran incentivos en especie, ¿no? Y aquí es donde se aprende que como los incentivos pueden funcionar, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se diseñan, porque lo que sucede es que solo mejora los resultados en los exámenes de los chicos cuando estos exámenes son aquellos directamente vinculados a la fórmula que se utilizaba para luego dar estos premios.
Con lo cual, esto es un resumen, o sea, esto no pretende ser un resumen exhaustivo en absoluto de todos los experimentos. He escogido algunos ejemplos, creo que son ilustrativos, de cómo fue avanzando nuestro conocimiento sobre estos temas. Y en esto llegamos a los años 2000, cuando se puede, quizás un poco se simplifica en exceso, pero yo creo que el mensaje que se tiene en ese momento, lo que ya se ha aprendido de las experiencias en Kenia, es que solamente con aumentar los recursos, con poner más dinero encima de la mesa, no basta, incluso en contextos donde faltan muchísimos recursos, y porque está muy bien que los niños vayan más a la escuela, pero tenemos que ver también qué hay que hacer para que una vez están en la escuela aprendan algo, aprendan más. Ahí es donde Banerjee, Duflo y, de nuevo, toda una serie de coautores cuyo mérito también es indiscutible, empiezan a diseñar intervenciones más enfocadas en cómo mejorar la calidad de la educación, cómo lograr que los chicos aprendan. Aquí es muy importante algo que ha mencionado Marcos antes, y es que los investigadores diseñan también las políticas, bueno, en este caso las intervenciones, ¿no? Y uno de los trabajos muy influyentes que hacen tiene que ver con centrarse en los estudiantes que tenían ya más dificultades a priori, con los que van peor, digamos. Y el mensaje en general de toda una serie de artículos realizados en estos años es que los programas que se centran en estos estudiantes que están en una situación de más desventaja, en general funcionan. De nuevo, es difícil generalizar, y el enfoque experimental se caracteriza por ir paso a paso, en ir acumulando, digamos, evidencias adicionales sobre cada tema y ver qué funciona en cada contexto. Pero ha habido implementaciones de programas de ese estilo en distintos lugares y a menudo se encuentra que funcionan. ¿Por qué funcionan? Y esta es una pregunta importante, y en los años 2000 ya se empiezan a diseñar intervenciones de manera que vemos no solo qué funciona y qué no funciona, sino por qué las cosas funcionan, lo cual es muy importante y útil para el futuro diseño de políticas a escala. Y lo que encuentran es que, aunque hay otros posibles mecanismos en juego, el que parece dominar es que el realizar programas centrados en los estudiantes que están más atrasados ayuda porque permite que la enseñanza esté más ajustada al nivel de los niños. En concreto, ¿qué programas? ¿Qué tipo de programas fueron estos programas que se enfocaban en los más atrasados? Pues hubo un programa, esto fue en India, en un par de lugares en India, que lo que hizo fue dar sesiones extra compensatorias a los chicos que iban más atrasados. Creo que son 4 horas de tiempo de instrucción al día en ese rango etario. 2 de esas horas se separaba a los chicos que iban más atrasados, se les ponía con una mujer de la comunidad previamente entrenada que les daba sesiones, digamos, de refuerzo. Y otro de los programas consistió, este era para todos los chicos, aquí no se separaba a nadie, pero sí que también ayudaba a que la enseñanza se ajustase al nivel de cada uno. Esto era con ayuda de ordenadores, y lo que se hacía era dar un par de horas al día a los chicos, uno durante las 4 de instrucción habitual y una hora extra, para que utilizaran los ordenadores no con un software o unos juegos cualquiera, sino un tipo de juegos que básicamente tú vas pasando de nivel. Bueno, pues como los juegos, ¿no? Uno pasa de nivel cada vez cuando va mejorando, de manera que iban aprendiendo porque el juego les permitía poner en práctica competencias matemáticas e ir subiendo poco a poco, según iban subiendo de un escalón a otro, en lugar de estar quizá en una clase con todo el mundo sin enterarse absolutamente de nada. Esto es una foto de cómo funcionó esta intervención, en concreto la de los ordenadores, ¿no? Entonces eran chicos, eran por pares con las computadoras, haciendo esto un par de horas al día. Otra cosa que Banerjee, Duflo y colaboradores mostraron en India es que
una práctica que a menudo resulta un poco controvertida, que es agrupar a los chicos en función de su desempeño, sí que puede beneficiar a aquellos cuyo desempeño previo es peor. A priori, desde luego puede suceder que si tú separas a los chicos y pones a los que van mejor con los que van muy bien y a los que van peor con los que van muy mal, esto va a perjudicar a los que van peor porque tienen un efecto de los pares. Sin embargo, lo que ellos observaron es que en India lo que predominaba fue el efecto indirecto de que esta agrupación permitió a los docentes adaptarse en su práctica diaria mejor al nivel de los niños, de manera que los niños aprendían más. También otras de las intervenciones, ¿vale? Otra de las intervenciones que tuvieron, digamos, éxito en el sentido de que se observó un impacto relevante, no solo significativo estadísticamente, sino también relevante, fue una a la que Marcos se ha referido, en la cual se incentiva a los maestros a que vayan a trabajar y se monitorea que vayan a trabajar. Esto no es trivial en ciertos contextos donde el absentismo de los docentes es enorme. Y aquí lo que se hizo fue ligar los salarios de los maestros a su nivel a que fueran a trabajar, vaya. Y también se incorporó un componente de monitoreo que básicamente consistía en tomarse una foto 2 veces al día al comenzar la jornada escolar con los chicos y al terminar la jornada escolar con los chicos, con cámaras que no podían ser manipuladas. A priori no estaba claro qué iba a pasar aquí, porque si bien con un modelo de oferta de trabajo sencillo uno esperaría que si hay incentivos va a haber más esfuerzo y punto, había más sutilezas, digamos, involucradas, porque podría haber sucedido que, por ejemplo, se redujese la motivación intrínseca de los maestros. Podría también haber sucedido que pues había algunos maestros que pensaban que ir a trabajar era lo normal y era lo que estaban haciendo, con lo cual cuando de repente ven esta estructura de incentivos por ir al cole a dar su clase, simplemente dicen, ok, pues lo que voy a hacer es voy hasta que alcanzo mi nivel de ingreso deseado y luego me quedo en mi casa. Esto en cuanto al absentismo. Sin embargo, sí que encuentra que se reduce el absentismo. Y en cuanto a los resultados académicos, de nuevo, tampoco era obvio que tenía que pasar, el resultado es positivo. Tampoco era obvio por el tema de la motivación intrínseca que he mencionado antes, y también por una cuestión, podría decirse incluso mecánica, ¿no? Porque si se reduce el absentismo también hay más congestión en el aula. Podría eso quizá hacer que empeore los resultados. Pero lo que encuentran es que sí que estos resultados académicos mejoran. Esto es cómo se realizaba el monitoreo. Se realizaba con fotografías como esta. Lo que veis abajo a la derecha es indicador de fecha y hora. Detrás está la maestra y los chicos y las chicas. Y está la foto de la mañana. En otra serie de contribuciones también vinculadas a la educación, Banerjee, Duflo y coautores se adentran en factores que tienen más que ver con la gobernanza en las escuelas y la rendición de cuentas. Y ahí es donde en una serie de trabajos muestran que importa el nivel al cual y la manera en la cual se contrata a los maestros, más concretamente los maestros que son contratados localmente, es decir, donde la decisión la toman las asociaciones de padres y maestros que han recibido fondos para ello, y se les contrata con contratos a tiempo determinado. Falta menos a clase y generar mejores resultados académicos que si la decisión de contratación es centralizada, el equivalente a lo que aquí sería quizá un funcionario, sería la traducción, y que además están protegidos por sindicatos muy fuertes, ¿no? Y una parte muy interesante de estos trabajos es que descubren que, bueno, lo que muestra es que además este tipo de intervención funciona, pero funciona todavía mejor si se introduce una gestión más basada en las escuelas. Con esto me refiero a que cogieron una submuestra aleatoria de estas escuelas y en ellas se dio formación a las asociaciones de padres y maestros
sobre cómo entrevistar, seleccionar a los maestros, sobre cómo luego evaluar su desempeño, cómo después decidir si se le renova o no el contrato. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cambio en la gestión hace la intervención todavía más efectiva. En cuanto a, por ahora me he centrado sobre todo en la educación, en el ámbito de la salud me gustaría mencionar un par de intervenciones que creo que han sido muy influyentes. Esta no sorprenderá a nadie, tiene que ver con las vacunaciones. Las vacunaciones son una de las maneras más costo efectivas que te puedes imaginar de reducir la mortalidad infantil. Y sin embargo, en países en desarrollo, el nivel de inmunización a menudo es súper bajo. ¿Esto por qué es? Pues se plantean tanto factores de oferta como de demanda. Puede que haya problemas de acceso. Una va con su hijo al centro de salud y se encuentra con que no aparecieron los encargados de administrar las vacunas. Y también puede que haya problemas por parte de la demanda, las propias familias, quizá porque ignoran los beneficios de la inmunización, porque lo temen, porque no acaban de traer al momento presente los beneficios futuros. Tú ves que a día de hoy tu hijo está bien y dices, sí, si le pones la vacuna, si se enferma no le pasará nada, pero eso aún no ha sucedido. Y en este tipo de ejercicio, por un lado mejoraron el acceso, estableciendo campamentos de vacunación fiables. Con fiables me refiero a que cada día, entre las 11 y las 2, sabes que en ese campamento va a haber gente que si llevas al niño te lo vacunan. No va a haber absentismo, van a estar ahí. Y también realizaron otro grupo en la intervención que combinó mejor el acceso con incentivos. Incentivos, esto viene por la parte de las familias, ¿no? Se trata aquí de traer los beneficios, estos futuros de la inmunización, de la vacunación, tráetelos al presente. Y esta opción fue la más costo efectiva. De hecho, si recuerdo bien, la inmunización total, que requiere que vayas varias veces, es cuando hay buen acceso y hay incentivos del casi 40%, 18% si solo hay mejor acceso y 6% si es lo de siempre, ¿no? Estos incentivos consistían, por ejemplo, en cada vez que vas a inmunizar al niño, se daba a la persona que lo llevaba 1 kilo de lentejas. Y si completas toda la serie de inmunizaciones, de vacunaciones, al final se les daba, digamos, un premio más grande, una especie de vajilla. Y por último, una intervención en salud que ha mencionado Marcos, que ha tenido muchísima influencia, es la que tiene que ver con desparasitar a los niños. Esta ya más recientemente se ha evaluado incluso su efecto a largo plazo y ha sido una intervención muy costo efectiva, muy influyente, y a largo plazo se ha mostrado que mejoró el nivel de escolarización de las chicas y la oferta de trabajo de los hombres. Y bueno, ha llegado ya este tipo de intervención a casi 300 millones de niños y hay muchas instituciones que a día de hoy llevan a cabo este tipo de tratamiento. Muchas gracias, Ana. Por último es el turno de Mónica Martínez. Bueno, muchas gracias a la Fundación Ramón Areces por organizar este evento e invitarme, a todos por venir y a los copanelistas y a Carmen Bebiá por excelentes presentaciones. Yo realicé mi doctorado en el Massachusetts Institute of Technology, gracias en parte a una beca de la Fundación Ramón Areces, de la cual estoy muy agradecida y les animo a seguir apostando por la ciencia económica porque, como pueden ver por este premio Nobel, hay mucho por hacer y mucho por hacer para mejorar el mundo. Tuve el gran privilegio, nada más llegar, de tomar el curso de Desarrollo Económico, que en aquel momento era conjunto entre Harvard y MIT, así que tuve a los 3 premiados de profesores de Desarrollo Económico. Y para mí fue una gran revelación el ver la cantidad de temas que se estaban estudiando para luchar contra la pobreza con un enfoque tan innovador, ¿no? Yo desconocía que esto estaba pasando y espero que como mínimo este premio Nobel haga que no haya más personas tan ingenuas como yo y que esto llegue a todo el mundo, ¿no? Y además tuve el adicional privilegio de contar con Abhijit Banerjee como uno de mis directores de tesis.
Y antes de continuar me gustaría deciros que es posible que en mi intervención me pueda dirigir a alguno de ellos como Abhijit, Esther o Michael. Esto es porque en parte les conozco personalmente. Pero no solo eso, sino que una vez llegas ahí a MIT te das cuenta que a todo el mundo nos llamamos por nuestro nombre de pila. Da igual si eres un estudiante de doctorado, la persona que limpia los cristales, eres catedrático, eres premio Nobel, tienes un premio Nobel o tienes 14. Y esto es algo que transmite, algo que choca en algunos contextos, pero realmente la gente que está haciendo investigación al primer nivel es extremadamente humilde, en la mayoría de casos extremadamente accesible, ¿no? Y además iría un paso más, dado que les conozco en concreto, sobre todo a Abhijit y a Esther, pero también un poco a Michael, a nivel personal, y me gustaría también transmitir que estas personas tienen un interés y una voluntad genuina en dedicar toda su carrera profesional y todo su talento a intentar averiguar cómo ayudar a las personas más vulnerables del mundo, que son las que viven en extrema pobreza, ¿no? Y esto también creo que hace este premio Nobel un poco especial también. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, yo me quiero centrar, dado que mis copanelistas han hecho un gran trabajo explicando el enfoque experimental y las contribuciones individuales, yo quiero centrarme en cuál es la relevancia de este premio, qué es lo que lo hace especial. Tiene una relevancia que va más allá de una contribución científica, porque ha generado una pequeña revolución, que se está convirtiendo en una gran revolución, en cómo enfocamos las políticas públicas, en principio en los países en vías de desarrollo, pero también a nivel global, ¿no? Y esto es algo que creo que conviene enfatizar. Entonces, como bien han descrito, el comité que otorgó el premio Nobel dijo que este premio Nobel se da a un enfoque experimental en la lucha contra la pobreza, ¿no? El hecho de que evaluemos las políticas públicas, intentemos evaluar el efecto causal que tienen estas políticas públicas usando un experimento. Esto quiere decir que tú tienes un grupo de población, de individuos, de escuelas, de pueblos, y tienes una política que quieres evaluar. Entonces, los divides en dos grupos, un grupo va a tener esa política y el otro grupo no la va a tener. Pero la gracia es que quien está en cada grupo es aleatorio, ¿no? Es como decía Marcos, tiramos una moneda. Entonces, eso te permite que una vez pasan unos años, tú sabes que el grupo que fue tratado es equivalente al grupo de control. La única diferencia es que uno fue tratado y el otro no, porque al principio eran exactamente iguales, ¿no? Fue aleatoria la asignación. Y esto permite que podamos tener al final del día saber cuál fue el efecto causal de esta política pública. En concreto, Ana ha mencionado un gran número de evaluaciones. Se han evaluado, en concreto los galardonados han evaluado políticas públicas en múltiples ámbitos, en la educación, salud, agricultura, incluso en la gobernanza política. Entonces, no voy a dedicar demasiado tiempo a esto, ¿no? Entonces, quizá merece un poco una reflexión ¿para qué sirven estos experimentos? Vale, nos permiten tener una evaluación de cuál es el efecto causal de esta política pública, pero ¿esto para qué nos sirve, ¿no? Pues una reflexión interesante es que, si lo pensamos, la inmensa mayoría de políticas públicas que se discuten en los medios de comunicación o que los ciudadanos enfrentamos día a día, no tenemos ni idea de cuál es el efecto causal de esa política pública. Os pongo un ejemplo concreto en el caso de España, ¿no? Si miramos la reciente subida del salario mínimo interprofesional, algunos dicen que ha funcionado, otros dicen que tiene efectos perversos. La realidad es que no sabemos. Y entonces, evidentemente, esta es una política difícil de randomizar, quizá no es el mejor ejemplo, pero conviene una reflexión de decir, hay muchas otras políticas que sí que permiten introducir variaciones exógenas o randomizar. ¿Y por qué no lo hacemos, ¿no? Cuando lo hacemos tenemos una evidencia científica de qué es lo que funciona o no. Y no estamos... entonces tenemos una certidumbre, ¿no?, de que nos proporciona ese conocimiento científico en lugar de intuiciones o en lugar de nuestros sesgos ideológicos que todos tenemos en evaluar si las cosas han ido mejor o peor después de una reforma. Y este nuevo enfoque experimental que este premio Nobel galardona
también permite a los políticos el priorizar ciertas políticas más efectivas. O sea, imaginemos que somos un ministro en un país en vías de desarrollo, que tenemos un presupuesto para destinar en educación. ¿En qué nos lo gastamos? Hay muchas políticas que se están probando en diferentes partes del territorio, en diferentes países. Pues en las últimas décadas, gracias a la actividad de los galardonados, pero de muchos otros investigadores, hemos acumulado una cantidad de conocimiento riguroso basado en experimentos aleatorios que nos permite tener información sobre qué políticas están funcionando mejor y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, JPAL, una organización que os describiré en un poco más detalle, proporciona esta serie de gráficos, no sé si lo veis bien, pero en este caso, por ejemplo, comparan diferentes políticas para conseguir mayores años de escolarización de niños en países en vías de desarrollo, ¿no? Y lo que vemos es que pues, acercar las escuelas a los niños tiene un efecto positivo, las becas también, algo más moderado. Lo que parece ser inmensamente costo efectivo son las políticas que Ana estaba comentando al final de intervenciones sanitarias, de darle a los niños suplementaciones de hierro y desparasitación. Entonces, esto es algo que también es muy relevante porque alguno de vosotros, su intuición primera es que la desparasitación iba a ser la mejor política o la más coste efectiva. No era mi prior, ¿no? No era lo que yo tenía en mente inicialmente. Entonces, este enfoque experimental nos fuerza a ser escépticos, a ser pragmáticos y a realmente probar varias cosas y ver lo que realmente funciona. Y no lo que se hace en la inmensa mayoría de países y de sectores de hacer una política pública y dependiendo de quién la haya implementado, pues interpreto los resultados, los veo con mejor luz o con peor luz basado en mis sesgos ideológicos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es que la ciencia realmente nos está imponiendo un corsé a los ciudadanos y a todos para ver qué es lo que es realmente efectivo, ¿no? Y esto es lo que está generando esa revolución, porque cada vez más personas ven que realmente necesitamos que las políticas públicas se decidan en base al rigor científico y no en base a intuiciones o otra especie de consideraciones. Entonces, ¿cómo surgió la idea? Marcos ya ha explicado un poco cómo surgió, sobre todo cómo Kremer empezó estos experimentos en Kenia, pero también conviene enfatizar que esta revolución viene a hombros de otra revolución previa, que es lo que se llama la revolución de credibilidad que surgió en economía laboral y en otras disciplinas aplicadas en los 1990. David Carr, Josh Angris y otros economistas decidieron que bueno, no solo hay que recolectar datos para ver qué está pasando en nuestras economías, pero también queremos encontrar fuentes de variación exógena para intentar estimar el efecto causal de reducciones del salario mínimo o del efecto causal de llegada de inmigrantes en los salarios de los trabajadores, etc. Entonces, en este contexto, Josh Angris, por ejemplo, fue uno de los directores de tesis de Esther Duflo, y Angris siempre le decía a Esther, bueno, ¿te interesa esta cuestión o esta pregunta, ¿no? Pues piensa, intenta buscar en los datos y en la realidad una fuente de variación exógena que emule a un experimento aleatorio. Hasta que un día Esther dijo, ¿y por qué tengo que emular un experimento aleatorio? ¿Por qué no puedo implementar uno yo? Y de aquí podemos pensar que es un momento eureka, entre comillas, porque como bien Marcos ha dicho, pues ya Kremer lo estaba haciendo en algunos países, en experimentos en Kenia, en Estados Unidos se había aprobado en los 70 en algunos contextos, pero digamos, quizá lo que fue determinante fue no solo, como decía Marcos, el que se haga un experimento, 2 o 3, fue que se generó un movimiento, sobre todo una plataforma que apoyó investigadores que tenían este enfoque y se han realizado cientos de experimentos aleatorios. Por ejemplo, un momento determinante fue que en 2003 en MIT, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, junto con Sendel Mullainathan, fundaron The Poverty Action Lab. Y esto es una plataforma que agrupaba al principio decenas, ahora ya cientos de investigadores que han realizado todos estos experimentos. Y esto también es importante por algo
que volveremos en un momento, ¿no? Porque un experimento aleatorio te informa sobre el efecto de una política pública en un contexto, ¿no? Pero eso no está claro que se pueda extrapolar a otros contextos. Entonces, para que estos experimentos fuesen útiles, se tienen que generar muchos y a escala global. Se tiene que probar lo mismo en diferentes sitios, porque es entonces cuando vemos que se prueba una cosa en múltiples sitios y tenemos resultados muy parecidos, cuando estamos aprendiendo pues algo de la efectividad de esa política pública y también del comportamiento humano, ¿no? Y esto es lo que genera que tengamos al final una acumulación de conocimiento que nos da más credibilidad a cada una de las piezas de cada uno de esos proyectos. Entonces, todo esto ha generado un nuevo paradigma en lo que es el campo del desarrollo económico, ¿no?, de nuestra disciplina. Porque todo este enfoque experimental cambia radicalmente las reglas del juego. Primero, aquellos investigadores que hacen este tipo de experimentos les fuerza a tener los pies en el suelo. Tienes que ir al país, tienes que hablar con la gente, tienes que hablar con los políticos. Eso ya te abre los ojos a la realidad. No estás en un despacho con tus ideas de cómo funciona la Patagonia. No, estás allí en directo, hablas con la gente y ves qué es lo que está pasando. Porque muchas veces simplemente con eso ya te cambia la idea de cuáles son los problemas, los que se enfrentan esas personas y cuáles son las posibles soluciones. Otra de las contribuciones es profundizar en este proceso. También uno de los premiados hace 3 años, 4, Angus Deaton, también en el desarrollo económico, se le premió que potenciase ese movimiento del desarrollo económico a analizar las vidas de los pobres y a ese enfoque mucho más microeconómico. Entonces, en ese aspecto, Duflo y Banerjee realizaron lo publicaron en 2007, lo realizaron unos cuantos años antes, una serie de encuestas en 13 países en vía de desarrollo para intentar averiguar explicar cómo se vive con menos de $1 al día. ¿Y por qué es esto relevante? Pues porque la generación anterior de personas dedicadas al desarrollo económico pensaban que la gente que vive en la pobreza tiene vidas muy sencillas, con los pocos recursos que tiene, compra las calorías más baratas para su subsistencia y ya está, y el resto del día no hace nada. Bueno, pues con esta serie de estudios y de encuestas, Esther y Abhijit mostraron que esto era radicalmente falso. Para empezar, por poneros algunos ejemplos, incluso la gente que vive con menos de $1 al día solo se gasta el 60% de su sueldo, de los pocos ingresos que tiene, en comida. E incluso ese dinero no va a las calorías más baratas, compran diferentes cosas, ¿vale? Y lo que ellos mostraron es que la gente que incluso vive en extrema pobreza se enfrenta a un gran número de decisiones económicas día a día, muchas más de las que nos enfrentamos nosotros, y esa realidad a la que se enfrentan les genera en parte ciertos sesgos conductuales que todos tenemos. Por ejemplo, todos tenemos una tendencia a la procrastinación, ¿verdad? Pues imaginaros que sabéis que comprar una vacuna es algo positivo para vuestros hijos, pero cada día tenéis innumerables necesidades. Pues ¿cómo no vas a procrastinar en comprar esa vacuna? Lo dejas para el día de mañana cuando a lo mejor no tienes una de las 4.000 emergencias que estás teniendo, ¿no? Y así como un gran número de realidades y de preguntas y de posibles respuestas surgen de simplemente entrar en contacto con estas personas e intentar documentar la realidad en la que viven. Y esto es importante porque para intentar ayudarles tenemos que saber cómo viven. No vas a diseñar la misma política pública si se enfrentan a una realidad u otra, o si tienen las mismas fricciones u otras, ¿no? Y el otro cambio de paradigma que también Marcos mencionaba es que esta revolución experimental te fuerza a estar en contacto con políticos, ONGs que están en el campo diseñando
políticas concretas. Es verdad que tú tienes margen de maniobra, pero tienes un margen de maniobra que idealmente es informativo para una organización que ya está pensando en aplicar ese conocimiento. Entonces, en términos de hacer investigación que tenga un impacto en la vida de personas, esto es casi lo más rápido, lo más directo, ¿no? Porque ya estás trabajando con gente que está preocupada en diseñar una política para mañana, ¿no? Pero los experimentos aleatorios tienen una gran limitación, que es la falta de validez externa, lack of external validity. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, ¿no? Si un programa de suplementación o desparasitación funciona en un contexto concreto, ¿cómo sabemos que funciona, que tendrá un efecto similar en otros contextos, ¿no? Entonces, Esther y Abhijit, en sus comparecencias después del premio Nobel, ellos dicen que este premio Nobel no es para sus contribuciones internacionales, sus contribuciones individuales. Esto es para el movimiento que se ha generado, porque ese movimiento ha generado, como bien decíamos antes, un gran número de experimentos. Se ha evaluado la misma política en diferentes sitios. Y esto es algo que todavía es incipiente, pero cada vez se hace más. Y es esto, digamos, esa manera de dar una respuesta a esta crítica de la falta de validez externa. Bueno, vamos a hacer más experimentos en diferentes sitios y eso va a elevar el grado de confianza científica que tenemos en estos resultados, ¿no? Y es por eso que J-PAL, crear esta estructura que fomentase que hubiese cientos y cientos de investigadores haciendo este tipo de experimentos, es una de las claves en por qué este premio se ha dado. Ya os digo, y no solo es porque hay mucha gente haciendo lo mismo, es porque esto hace que la calidad del conocimiento científico que hemos generado suba de un salto cualitativo. Por daros una idea, como he dicho, hay cientos de investigadores, se han realizado más de 900 experimentos en todo el mundo. Aquí tenéis un mapa, pero esto es solo la punta del iceberg, esto es solo para J-PAL. Hay organizaciones muy parecidas y de tamaño similar, si no mayor, que surgieron después de J-PAL, algunos por antiguos estudiantes de Abhijit y de Duflo, que también hacen exactamente lo mismo o muy parecido, como IPA, SIGA, The Worm, The Wall. También veo que hay muchas caras jóvenes, que sepáis que estas organizaciones contratan a una cantidad ingente de ayudantes de investigación. Si queréis iros un verano a ayudar a uno de estos programas, tienen recurrentemente convocatorias y esto es una experiencia que os aseguro que si lo conseguís va a cambiar el resto de vuestras vidas. No tengo mucho tiempo, entonces os quería poner un ejemplo de una política en concreta que se ha evaluado en diferentes contextos. No sé si estáis familiarizados con los microcréditos, fueron diseñados por Muhammad Yunus y el Grameen Bank. Muhammad Yunus ganó el Premio Nobel de la Paz en 2006 y esto ha generado una gran revolución en muchos países. Hay más de 190 millones de personas que viven en la pobreza que han tenido acceso a alguno de estos microcréditos. Pero hasta hace recientemente poco no se había evaluado si funcionaban o no. Las empresas que venden estos microcréditos o que los comercializan dicen que esto es milagroso, que esto es la clave para luchar contra la pobreza porque le dejas un dinero pequeño y esa persona pues poco a poco va escalando pero realmente no se tenía evidencia científica de si funcionaban o no. Entonces, Banerjee y Duflo coordinaron experimentos aleatorios en 6 países diferentes. Y aquí tenéis un resumen de lo que encontraron estos 6 experimentos, y disculpad que está en inglés, pero lo que vemos es que en todos sitios aumentó el acceso al crédito y generó un poco más de actividad económica en términos de que estas personas empezaban más negocios, pero tampoco tuvo un efecto dramático en la pobreza de estos individuos, no se ven grandes incrementos en el ingreso y tampoco en el consumo, ¿no? Parece que los efectos son un poco heterogéneos, algunos sí que se beneficiaron, pero la persona media no. Entonces, en general, esto no quiere decir que la política fue fallida, los efectos fueron positivos, pero no milagrosos como algunas de estas entidades estaban intentando convencer.
Más de 400 millones de personas han sido afectadas, al menos, por las políticas públicas que se han evaluado por JPAL. Si sumamos las otras organizaciones y si sumamos el número de personas que se han beneficiado de que políticas ineficaces no se implementen, este número podría ser mucho mayor. El Banco Mundial y organismos internacionales también están cambiando su manera de implementar programas. Ahora ya destinan una parte de sus recursos a evaluar esos programas de manera en base a la evidencia científica. Y múltiples gobiernos en países en vías de desarrollo han formado acuerdos con JPAL, comprometiéndose a evaluar sus políticas públicas en base al rigor científico. Y esto es algo que tristemente está pasando en mayor medida en países en vías de desarrollo que en países desarrollados, ¿no? Vemos que el interés de los políticos por saber qué funciona y diseñar las políticas públicas en base a eso, a veces nos llevan la delantera los países en vías de desarrollo. Y ya para acabar, simplemente deciros que Abhijit y Esther tienen 2 libros. El segundo sale a la venta mañana en Estados Unidos. Aquí en Amazon, por Amazon lo podéis comprar y llega el 28 de noviembre, pero que ya está ahí. El primer libro os cuenta básicamente lo que os hemos contado Ana, Marcos y yo, con quizá más gracia y más detalle. Y también profundiza mucho en esto de documentar la vida, las realidades económicas de la gente que vive en extrema pobreza y discutir qué políticas parecen más apropiadas. Good Economics for Hard Times, el nuevo libro que está haciendo ahora, es radicalmente diferente. Trata cuestiones como el cambio climático, la inteligencia artificial, los efectos del comercio internacional y de las migraciones en los países desarrollados. Intenta mirar a la disciplina económica desde un punto de vista crítico y decir qué es lo que no hemos hecho bien, cuáles son nuestros paradigmas que a lo mejor la realidad nos está cuestionando, y esto hace que tristemente muchas personas estén perdiendo la confianza en los economistas, y qué podemos hacer para que las próximas generaciones, que espero que estén sentadas aquí, pues lo puedan hacer mejor y puedan proporcionar pues más evidencia científica de calidad para hacer recomendaciones de calidad de políticas públicas, tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Con esto ya concluyo.